Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de en qué horario nos están viendo en este podcast. El cuarto episodio que hemos denominado Lo normal no existe, de esta serie de conversaciones que hemos hecho en el contexto del proyecto Plural que lleva adelante el grupo de investigación Caleidos, que es parte del Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca. Es un proyecto que trabaja alrededor de la diversidad funcional, trabajamos asuntos de discapacidades y además de nuestra vocación de investigación, de publicaciones, que es parte de lo que hace un departamento y un grupo de investigación, nos ha parecido siempre fundamental tener espacios de diálogo, espacios de intercambio, espacios de divulgación del conocimiento que en formatos de diferente tipo, más amigables, más espontáneos, puedan también transmitir ideas, conversaciones, cosas que aportan a esta reflexión general, ampliada, que tenemos alrededor de la discapacidad, de la diversidad. Ese es el contexto general en el que se pensó esta serie de conversaciones, esta serie de podcasts, que lo hemos llamado Primera Cita. Y la idea es un poco vincularla a esta noción, bueno, primera cita, lo que hacemos siempre cuando investigamos las citas académicas, pero sobre todo una primera cita de un primer encuentro y conversación. En este caso, entre Jacinta Aguirre, que es colega investigadora del grupo de investigación Caleidos y que ha estado trabajando también el tema de discapacidad, y Jimena Vélez, profesora de la Universidad de la SUAY, que también tiene una amplia trayectoria sobre el tema. La dinámica de este podcast, como de las series anteriores, es que más bien se vaya dando una conversación entre ustedes dos. La idea, se ha pensado una especie de cena, de comida, digamos, entre ustedes dos, y que tiene algunas preguntas que son de entrada, de plato fuerte y de postre. Entonces, esa es la figura, esa es la analogía, la metáfora, si se quiere. Estamos conociéndonos, esta es la primera cita. Y quizás lo primero que hacemos en un primer acercamiento, en una primera cita entre dos personas que teniendo más o menos referencia, igual no se conocen, es una presentación más bien de su parte. Entonces, vamos a arrancar de esa manera. Es como Jacinta va a presentarse en este caso hacia Jimena, lo que quisiera que conozca, que sepa, y lo propio Jimena con Jacinta. Y a partir de eso, yo hago un poco de moderador, de mesero más bien en esta carta de este programa, y la conversación fluye de esa manera. Entonces, por Ya, favor, adelante, Jacinta. chévere, muchas gracias por este espacio, por compartir contigo, Jimena. Bueno, mi nombre es Jacinta, nací en Cuenca, pero viví en México mucho tiempo, como 7 años en México, donde seguí los preceptos de la oralidad y, bueno, porque soy una mujer sorda que aprendí a hablar, a escribir en México. Y después regresé a Cuenca, donde ya me he instalado para mi vida profesional adulta. Primero estudié literatura y luego antropología. Entonces ese soy yo. Hola Jacinta, qué gusto volver a verte. Te conozco por tus papás, te conozco por la situación esta de haber vivido en México. Yo enseñé muchos años el método auditivo oral en la universidad y he estado también de cerca con niños que se han beneficiado de este método para ser oralizados. Así que, como te darás cuenta, la educación especial fue mi camino. Un camino que decidí recorrer por muchos motivos. Creo que el principal fue mi hermana. Tengo una hermana con discapacidad, una mujer con discapacidad intelectual. También soy mamá de 2 hijos, María José que tiene 32 y Martín que tiene 14. Ujú. Trabajo en la Universidad de la SUAY y estudié un doctorado vinculado a la parte de neurociencia cognitiva, donde hice mi investigación con la inclusión de discapacidades también. Entonces es un poco Chévere. también lo que soy y lo que hago. Por eso estamos juntas. Sí, chévere.
Perfecto. A partir de esta presentación mutua, corresponde arrancar este diálogo, esta conversación con el menú del día. Entonces, la dinámica es cada una de ustedes va a escoger un plato que es el que quiere ofrecer a su contertulio, digamos, a la persona con la que está trabajando, con la que vamos a conversar. ¿Quién va a contestar esto? Sin embargo, digamos, la idea es que no necesariamente sea solo de ida, sino que a partir de eso también puede haber un diálogo antes de escoger como el siguiente plato. Entonces, paso el menú. Tal vez puede comenzar Jacinta, si tú puedes escoger una entrada que quisieras plantearle como pregunta a Jimena y a partir de eso conversamos. Bueno, yo creo que esas preguntas son un poco complicadas de responder, pero vamos a hacer, creo que el intento de la conversación. Yo creo que quería preguntarte, ¿qué palabra odias más? ¿Normal, funcional o adecuado? Bueno, las 3 palabras son hijas del capacitismo. Cada una puede tener un sinónimo específico, por ejemplo, normal, promedio, adecuado, bien portado. La otra era funcional, digamos que se ajusta a una demanda del mercado, probablemente. No sé cuál puedo decir que odio más. Lo que podría decir es cuál me preocupa más dependiendo del contexto donde se use, de quién la use, por las consecuencias que puede tener la palabra. Sí, sí, o sea, yo creo que no odio tanto ninguna de las 3 palabras. Creo que estoy de acuerdo con el contexto en el que se ha pronunciado esas palabras, pero creo que a mí me hace mucho ruido la palabra adecuado en un contexto, digamos, capacitista, porque siento como que espera que actuemos de cierta forma. Bueno, creo que toda la sociedad espera. Hay un estereotipo súper fuerte de cómo debería ser una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad. Entonces creo que esas 3 palabras, no sé, no podría decir cuál odio más, pero sí, es súper complicado cumplir también un poco con, creo yo, con las expectativas de una sociedad. Eso es lo que creo que pone mucho peso y mucho estrés, digamos, sobre un cuerpo con discapacidad, de querer funcionar a la par con sus pares sin discapacidad. Y creo que eso te pone como mucho estrés, mucha presión. De acuerdo. Es también normal, funcional o adecuado. También puede depender de los ojos que miran, ¿no? Si los ojos tienen muchos filtros que están condicionados por el contexto, las 3 pueden ser muy peligrosas. Sí. Ahora, la pregunta, ¿cuándo te dijeron? Y te hago esta pregunta porque yo pensaba cuando me dijeron por primera vez que no era normal, y pensaba esto porque no necesariamente viene con la palabra no es normal, sino que no perteneces, no te ajustas, eres muy o eres poco. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché que no me ajustaba y que no respondía a un contexto era en mi adolescencia. Y claro, obedecía precisamente, no necesariamente hacer el patito feo, sino la mirada del entorno donde estaba yo, ¿no? Entonces, ¿tú has escuchado esto? ¿Te dijeron alguna vez que no eras normal? Bueno, varias veces, en diferentes contextos de mi vida. Bueno, creo que la primera vez no fue tanto la palabra normal, sino la palabra sorda. Así como tú eres sorda, tú no eres como nosotros. Que fue una niña que me había dicho eso. Y claro, me había chocado porque hasta ese entonces yo creía que era como todos. O sea, fue la primera vez que una persona marcó la diferencia. Así como, claro, yo sabía que no oía, sabía que tenía una discapacidad auditiva, pero fue la primera persona que me dijo, no eres como los demás. Entonces, fue muy interesante porque a pesar de que sabía que me faltaba un sentido, siempre me había como sentido perteneciente, digamos, al mundo. Esa fue la primera vez. La segunda vez no tiene que ver con mi discapacidad, sino más bien con mi forma de ser, que a veces no respondo mucho a los estándares. Bueno, me pasa lo mismo. O sea, es como que dicen, no, es que tú eres medio rarita, pero no se refiere a la discapacidad, sino a mi personalidad. Entonces, claro, siempre era como parte del grupo de los que leían mucho, de los que no iban a una discoteca.
o que le gustaba hablar de otras cosas. Entonces, claro, para ellos sí era como diferente. Ujú. Entonces, creo que se aplica en muchos Por contextos, supuesto. no solo con el tema de la discapacidad, sino tal vez con tu forma de ver, percibir y pensar en el mundo. De portarte De también, ¿no? importarte en el mundo completamente. Y a veces también hay estas condiciones no visibles que nos hacen diferentes. Por ejemplo, yo sospecho que soy una mujer con TDAH y eso implica mucha actividad, excesiva energía, muy Mm, ruidosa y eso ha generado que en mi contexto no me ajuste a esto que mm, diríamos norma, ¿no? Que es la que exacto, normaliza versus sí. no. Vamos con el segundo plato. Seguimos, Entonces por vamos con favor. una tercera entrada, No, con el ya segundo con el plato. plato Ahora fuerte. Muy bien. escogeríamos el plato fuerte. Ok, Una pregunta el del plato plato fuerte. fuerte. Creo que yo voy a escoger si la inclusión cambia el sistema o maquilla la norma. A ver, depende. La inclusión puede ser una hija de la evolución social de la mirada de la discapacidad. La inclusión en el modelo social creo que tiene la genuina intención de generar esta presencia y participación, ¿no? El problema es que también la inclusión ha derivado en modalidades y podría haber una inclusión simbólica, una inclusión forzada, una inclusión solo del discurso. Entonces, si es solo del discurso, lo que está haciendo es justificando algo, justificando, por ejemplo, la presencia de las personas, de los niños y niñas con discapacidad en un contexto, porque deben estar, pero no está haciendo nada más. Mm, Entonces, se vuelve más bien una doble exclusión, porque no están haciendo nada y están además viviendo una discriminación en el sujeto, perdón, contexto donde están. Entonces, dependería de cómo se aplique, puede estar no solamente maquillando, sino dañando, ¿no? Em, por allí iría mi sí. respuesta. ¿Qué te parece? ¿Tú piensas que estamos incluyendo? A veces un poco, obviamente, obviamente es importante dar esas posibilidades en las que podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Creo que es súper importante eso. Pero a veces siento que sí puede ser muy forzada la Ujú, inclusión, porque claro, o sea, yo estuve en 2 colegios aquí en Cuenca y para mí fue complicado, digamos, tener una relación más de igual a igual con mis compañeros, porque claro, los profesores para presentarme a mí decían, tienen que incluirla, ujú, porque es una niña sorda, no le traten mal, respétenla. Y por un lado está muy bien, digamos, informar esto, pero me hubiera gustado que sea yo quien les ujú, cuente eso, para que me conozcan primero, para que no estén como con esa concepción premeditada de quién puedo ser yo. ujú, ujú. Entonces, me hubiera gustado más bien Que yo sea, poder presentarme, que ellos me conozcan, porque claro, cuando eres niño o niña, parte del juego es molestar al otro. ujú, Entonces, claro, yo sí sentía como que se sentía muy cohibido de decir, no puedo jugar con ella porque no la puedo molestar, porque es diferente, porque tiene una condición. Entonces, ese tipo de cosas que yo entiendo que lo hicieron con la mejor intención del ujú, mundo los profesores y profesoras, pero no me permitía entrar al aula en igualdad de condiciones, porque ya estaban con sobreaviso sobre quién era yo. Y eso sí me dificultó un poco la entrada normal, entre comillas, a un proceso de hacer amigos educativo. Entonces, sí creo que es súper importante la inclusión en términos de política pública, ujú. en términos de, como dije hace un rato, dar las condiciones de igualdad. Pero también creo que es un poco peligroso el discurso de la inclusión, porque es como, me tienen que incluir. Es Forzado. muy forzado, Ujú, desde mi experiencia personal, por ujú. supuesto. Em, ¿Piensas que la inclusión es una utopía que vale la pena caminar? O sea, sí creo que lo ideal sería que todos podamos convivir juntos, no solamente estar incluidos, sino realmente convivir, propiciar una comunidad en la que todos podamos convivir, Ujú,
con nuestras diferencias, porque todos tenemos un montón de diferencias, todos tenemos una forma particular de ver, de procesar el mundo o la vida. Lo ideal para mí sería que vivamos en estas condiciones. Yo creo que la inclusión como una aspiración social va a evolucionar socialmente también. En algún momento se pusieron parámetros complejos que quizás para ese momento se volvieron difíciles de lograr. Pero el caminar hacia ellos no solamente es cumplir, sino también conversar, escuchar de todos los que estamos en esta situación, formando parte, cuáles son las circunstancias que están limitando esta aspiración, ¿no? Lo que tú narras, por ejemplo, esta forma tan poco natural de que un niño con una condición diversa sea tenido en cuenta. Probablemente no éramos sensibles, no somos sensibles y no lo somos en muchas maneras cuando la situación de ser diferente está sobre cada uno de nosotros, ¿no? Como tú dices, había mucha buena intención, pero sí es necesario ese diálogo para darnos cuenta qué está sucediendo con nuestro discurso, qué está sucediendo con la práctica mismo, teniendo en cuenta que yo creería que la aspiración de la inclusión es, el otro es el espejo en el que me reflejo, ¿no? Convivo contigo porque tengo la posibilidad de aprender más de mí. Entonces, creo que paralela a la inclusión tiene que haber esta posibilidad de conversación, no solo cumplir, sino también encontrarnos, claro, ¿no? de encuentro mutuo. Exacto. Y de aprender el uno del otro. Exacto. O sea, es como que yo tengo un montón de personas que, por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad de mujeres con discapacidad en Quito. Y claro, y me daba cuenta que no sabía casi nada de la otra. O sea, éramos un colectivo. Y de pronto nos dijimos, bueno, pero podemos hablar de qué necesitas tú, cómo ves, cómo percibes las cosas. Y claro, es un diálogo mutuo en el que va aprendiendo del uno del otro, así. De acuerdo, de acuerdo. Creo Vamos que con- estaba pendiente un plato fuerte o ya pues, Y está... pidieron los dos. son 2 platos fuertes. O sea, uno cada una. Ya. Sí, me parece, tú me hiciste ya el mío, me toca Yo a te mí. dije ese de la inclusión. Muy bien, cambia el Ajá. sistema. Gracias. Eso es parte del TDAH, olvidarse del proceso. ¿Quién gana cuando todos intentan ser normales? Hijo, qué difícil esa pregunta. ¿Quién gana? Creo que nadie. O sea, creo que la vida sería muy aburrida si todos fuéramos normales. No podría decir así. Creo que nadie, en realidad. Yo, cuando leía las preguntas, pensaba, condicionada también por mi formación, una de ellas dice, ¿cómo sería un mundo sin normalidad? Pero es una de las del postre. Pero lo que pensaba es que depende del concepto de normalidad, ¿no? Desde el punto de vista de la educación especial, que es mi formación de base, y desde la psicología, donde hice el último proceso, la norma tiene que ver con esta distribución de un constructo, de una situación en la humanidad, ¿no? Entonces, y he conversado mucho de quién gana y qué es ser normal. Yo creo que como seres humanos buscamos ajustarnos, acomodarnos a una situación donde nos sintamos cómodos, ¿no? Y de pronto esa comodidad en ciertos grupos, porque nos da seguridad, porque así funcionamos, ¿no? Es la que se marca después como normalidad. Pero creo que desde la perspectiva del encuentro que hablábamos hace un momento, el poder enfrentarnos a distintas posibilidades en la forma que sea, con la incomodidad que trae, también nos genera una valiosa perspectiva de proyección, de crecimiento, de trascender a algo más que lo que nuestra comodidad nos da. Entonces, creo que sería muy importante qué es lo que entendemos por normal. Cuando oyes normal, ¿qué se te ocurre a ti? Claro. Yo traía lo de la psicología, tú. Sí, o sea, yo también pienso que se aplica un montón. O sea, por ejemplo, por poner una cuestión súper de contexto y súper cultural, por ejemplo, nosotros comemos cuy. Y eso sería algo impensable en otro país, que es una mascota. Por supuesto. Entonces podrían decir que nosotros somos anormales por comernos a una mascota. Entonces yo sí siento que obviamente tiene mucho que ver con
lo contextual con lo cultural, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que pueden parecer muy extrañas para otras personas y viceversa. Ahora bien, como aterrizando la cuestión de la normalidad, yo sí pienso que a veces hay un sistema que quiere que los cuerpos sean estándares, que las mentes sean estándares. Y esa ideología para mí, que sí es como una ideología de la normalidad, que todo sea estandarizado y que no se celebre la diferencia de alguna manera, eso responde, yo creo que a un sistema social que oprime a esas personas que son diferentes. Entonces, yo podría hablar de esos dos tipos de normalidad. O sea, la una que es un sistema que excluye a los diferentes, que es un sistema que no entiende la diversidad de cuerpos y mentes, como también una cuestión cultural y social en la que seguramente, dependiendo del contexto en el que estamos, somos extraños, normales o no. Ajá. Yo creo que debería superarse eso de ser normal o no por ser humano, ¿no? Sí. Allí no hay... Ahí no debería haber. Ahí hay O sea, muchísimo. reconocernos como especie, somos Exacto, humanos. exacto, y hay muchísimo. Qué interesante, contundente ese plato fuerte, digamos, pero preguntas de fondo. Pasamos al postre, que vamos Mm, terminando con las preguntas del mm. dulces, ojalá, del postre. Ah, yo creo que vamos a hablar yo voy a escoger el último postre, porque ya hemos hablado bastante de un poco de todo. Y el último postre es, ¿qué te gustaría que quien escuche se cuestione hoy? Seríamos una persona. Ajá. Me gustaría que valore el peso del discurso, valore y esté atento al poder de la narrativa, al peso que las palabras tienen en después derivar o transformarse o incluso deformarse y el efecto que tienen en los demás. Entonces, detrás de cada narrativa hay la posibilidad de construir o no. Y en la narrativa de la discapacidad, mucho ha derivado en el meme, en la broma, en, el, en la incomodidad, que al parecer es inocente, pero se convierte en un recurso complejo que después golpea y fuerte. No es el golpe lo que genera violencia, sino el discurso que después se transforma en un golpe, en un golpe, en palabra violenta. Entonces, lo que dejaría es atención a las palabras, atención a los chistes, atención a las bromas, ¿no? Lo que decimos, no decimos por decir. Hay detrás de eso una serie de situaciones que deberíamos sentarnos a analizar y conversar desde una actitud de apertura, ¿no? Sí. Eso es lo que me gustaría que se queden. ¿A ti qué te gustaría dejar? Sí. O sea, a mí creo que lo que me Cuestionar. gustaría es que me dejaron resonando tus palabras de que obviamente la norma también implica seguridad, también implica sentir como que todo está como debe estar. Y más bien lo que me gustaría que cuando la gente nos escuche y repiense esos términos es que sí puede ser que una persona con discapacidad sea algo incómodo, diferente, algo que no está acostumbrado. Más bien me gustaría que esa persona no lo tome como rechazo, sino más bien como, bueno, ¿de qué se trata esto? Quiero conocerte. O sea, que no prime el rechazo porque la incomodidad siempre va a haber cuando es algo que está fuera de nuestro entendimiento o de nuestra cotidianidad. Pero me gustaría que haya como menos rechazo a eso. De pronto que la comodidad sea el telón para abrir a un interés por la otra persona. Va a Exacto. estar presente, pero bueno, lo supero, dejo que esa ola pase, pero ahora me interesa conocer. Exacto. Me gustaría que sea más eso, así como que la gente pueda desprejuiciarse. De acuerdo. Eso sería como eso. Ajá. Y finalmente, Hasi, el postre que quieras compartir con La Jimena, Jacinta porque- ya compartió conmigo, ahora me toca a mí. al revés. Acá, Em,
Bueno, hablábamos de qué palabra usarías en lugar de lo normal. Mm, ¿Qué palabra usaría en vez de lo normal? Ay, eso está muy difícil. Y eso que estudio literatura. No se me ocurre ninguna palabra. Yo creo que a veces me he visto a mí misma no decir la palabra normal, sino decir lo común, Ujú. Lo cotidiano. lo cotidiano, lo común. Eso es lo que, Ujú, esas son las palabras que yo he usado más. ujú. Ajá. Y decíamos lo humano, ¿no? Bueno, Mm. pero es interesante, y perdón que meta cuchara en Por esa, favor. porque efectivamente la confusión entre lo común y lo normal es un problema. Es decir, una cosa es que lo común entre las personas sea una forma de hablar, una forma de caminar, una Mm, forma de responder, una forma de actuar, etcétera, etcétera. Pero la palabra normalidad a veces tiene una carga Mm, normativa. Es sí. decir, fuerte. una cosa es que sea común hablar de esta manera, lo que no significa que es anormal quien ocupa un sistema braille o un lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Pero en esa confusión creo que también hay una base capacitista súper fuerte, es Mm, decir, como pensar que eso que es común, que responde a como yo normalmente o como comúnmente veo cómo la gente piensa, actúa, responde, de pronto es lo normal y por lo tanto lo único aceptable, lo único valorado y cualquier otra forma, en este caso de pensar, de actuar, de ser, que esté fuera de eso, está fuera de la norma. Digamos, podría ser un poco anormal y habría que acercarle a la norma, ajustarle a la norma, etcétera. En ese sentido, creo que es interesante todas estas reflexiones alrededor de la teoría CRIP o la Mm, cripistemología que trabaja sí. McGruger y otra gente, ¿no? Pensar de que hay otras sensibilidades, otras formas ujú, de comprender el mundo de acuerdo. y que eso no es algo raro o algo deleznable o algo que incluso tenemos que moldear con ortopedia, con tratamientos para que se acerque a la norma, sino que Mm, son formas tan legítimas como cualquier otra de habitar el mundo y de ser. Y más bien, y eso creo que puede ser una buena forma de ir cerrando esta mm, conversación que se ha hecho sí. cortita también, de que cuando hemos estado trabajando siempre el tema de la discapacidad es como cómo estar lo más distante posible de posiciones de compasión, lastimeras y tal, sino más bien preguntarnos qué podemos aprender de la Ujú, discapacidad, qué Ujú. podemos aprender de la diversidad y cómo esos aprendizajes nos vuelven más humanos, más nos abren nuestras perspectivas, enriquecen nuestra vida al sí, final. Convivo con el otro porque puedo aprender de mí. Por supuesto, sí, por sí, supuesto. Ujú. sí. Genial, ha Así. sido, como digo, ha pasado el tiempo volando, parece que hemos estado apenas un par de minutos y ya estamos Sí, llegando a la media hora que nos habíamos sí. propuesto para el programa, con lo cual podemos cerrar muy bien. Yo he estado en una posición que no me gustó mi papel de mesero, porque yo quería todo el tiempo Meter la cuchara. meter cuchara en la conversación, pero no es lo que corresponde a un mesero, obviamente, entonces no he Bueno, fuiste un buen traspasado. mesero. Bueno, hay Hasta mesero en Metiche. hasta el final, que ya no he podido aguantarme y al Contenerme. postre he tenido que meter la cuchara. Nada, agradecerte mucho, Jimena, por tu tiempo, Gracias a por tu ti. experiencia. Siempre seguimos de cerca y valoramos muchísimo toda la experiencia también riquísima de la Universidad del SUAY, del equipo con los que trabajan en temas de inclusión, de diversidad, los espacios que han creado. Y sin duda son referentes para nosotros y mientras más se abren esos espacios en una u otra institución, sentimos que eso ganamos todos y en ese diálogo y en esa cercanía siempre estamos. Muchas gracias, Israel. En realidad la referencia ha sido mutua. Hablábamos precisamente de ti hace algunos días en el curso de antropología y educación y te Mm. presentaban a ti como quien está en estos procesos de trabajar la antropología desde la discapacidad. Entonces, qué valioso que la discapacidad no se limite al terreno de la educación o al terreno médico, donde aparentemente podríamos o se deberían hacer cosas, sino que la mirada vaya más y trascienda lo social, ¿no? Gracias a Mm, ti. sí. Gracias. Gracias Y a ti gracias también. también, Chévere. Hasi, por la compañía, la cercanía y digamos y esta conversación. Muchas Gracias gracias. a Radio Universitaria que nos ha dado el soporte, nos ha ayudado con las instalaciones y que hemos podido tener este cuarto episodio Sí. de este programa Primera Cita del proyecto Plural. Será hasta la próxima. Muchas gracias con todo. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, gracias.